Buenos días, hermanos en Cristo. Les saludamos aquí en Ministerio de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Y queremos continuar con estos temas que tenemos pendientes, ¿verdad? Este libro que se llama Reconciliación. Y los temas son 3 momentos de la gracia de Dios: el perdón, liberación y sanación. Ya miramos el perdón y la liberación y ahora nos toca la sanación. Vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dame no solo una buena digestión, sino también algo que digerir. Dame la salud del cuerpo, así como la capacidad para mantenerlo saludable. Dame una alma santa, Señor, que mantenga sus ojos en la belleza y pureza, para no ser acosado al ver el pecado. Dame un alma que no sepa del aburrimiento, de quejidos y suspiros. No permitas que me preocupe más de la cuenta por este ser inconstante que yo soy. Señor, dame el sentido del buen humor para poder tener felicidad en la vida y compartirla con otros. Sí, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Padre Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a morar en nosotros, que unjas nuestros oídos y ojos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios que esta mañana nos tiene preparados, Señor. También a ti, Mamá María, te damos gracias porque tú siempre intercedes por estos tus hijos, que estamos en necedad y en necesidad, Madre Santa. Queremos dar las gracias esta mañana, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con el tema de la sanación, borrar los recuerdos. Vamos a partir con el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 20 al 25. Jesús dijo al enfermo: tus pecados quedan perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer punto es sanación de los recuerdos. Cuando una persona ha sido perdonada por Jesús y se efectúa una liberación de sus pecados por medio de un encuentro personal con el Señor en el sacramento de la penitencia, falta a veces una tercera parte en el proceso de reconciliación. Es cierto que la persona está perdonada con la absolución del presbítero en confesión, pero la obra de Cristo no termina ahí, es un sentido. La obra especial de redención está apenas comenzando. Demasiadas son las veces en que un sacerdote despide a la gente después de una confesión sin entrar en un proceso de ayudar a la persona a descubrir la raíz de su pecado. Es como un hasta luego, hasta la próxima confesión, cuando quizás va a confesar el mismo pecado. Así pasa también con personas que trabajan en ministerios de sanación. Hay tanto deseo de sanar a todos los enfermos que no toman el tiempo necesario para dar el seguimiento necesario, lo que llamamos comúnmente sanación de recuerdos. A veces el Señor permite una enfermedad física para poder lograr una reconciliación completa, pero dejamos el proceso con los 2 primeros pasos de perdón y liberación. Es casi como la muerte y la resurrección de Jesús sin el Pentecostés. Debemos recordar que el Pentecostés es el evento que puso en marcha la Iglesia. Como el Papa Juan Pablo II dijo, la Iglesia nació en la cruz, pero fue Pentecostés lo que permitió el reconocimiento de esa Iglesia recién nacida. Así es como el proceso de reconciliación. Debemos guiar a la persona a su Pentecostés personal después de experimentar una liberación, sea de pecado o de un espíritu maligno. Y este Pentecostés debe ser algo más que una efusión del Espíritu Santo, llamada a veces el bautismo en el Espíritu Santo. Debe ser un proceso que dura hasta que no haya duda de que la persona enferma ha cambiado su vida y puede vivir la vida cristiana sin mucha perturbación.
Un ejemplo muy claro de esto es la vida de una señora que no pudo funcionar bien en su papel de ama de casa, madre de 3 niños. Tenía pocos amigos y era incapaz de amar a nadie. En esta situación el Señor intervino en su vida. Permitió que tuviera un accidente que la dejó prácticamente coja. Después del accidente, el rencor que sintió por todos, incluso por Dios, no le permitió ni salir de su casa. Con una desesperación total, no quiso hacer nada ni hablar con nadie. Pero más de un año casi sin una señal de mejoramiento, aunque pudo caminar por lo menos con muletas, su estado de ánimo seguía hasta peor. No quiso cocinar para la familia, ni lavar la ropa o limpiar la casa. El esposo quedó con toda la responsabilidad del hogar. Un día algunos miembros de la comunidad decidieron visitarla y orar por sus piernas. Había algo de sanación en esa primera visita, pero había necesidad de un proceso largo que comenzara con perdón y liberación. Hasta el maligno aprovechó el rencor y el estado decaído de ella para captar esa área débil de su vida. Después de meses de atención y mucha oración, ella cambió mucho. Ella empezó a cocinar después de casi 2 años y a hacer los quehaceres de la casa. Su esposo, que no era creyente, notó algo especial que sucedía en ella, algo que los psiquiatras no esperaban. Él también empezó a participar en las oraciones, aunque de lejos todavía. Con la liberación del espíritu malo de rencor, su vida cambió radicalmente. Cambió su actitud de manera de ser hasta comenzar a vestirse mejor y ser más presentable. Uno podía sentir la alegría que vivía. Su pierna también estaba totalmente sanada y sus muletas han pasado a ayudar a otros enfermos. Ella, junto con el marido y sus hijos, son miembros activos ahora de su parroquia. Todavía el proceso sigue porque hay hábitos de la vida pasada que el Señor está cambiando poco a poco. Para ella la confesión que hizo hace un año no fue suficiente en sí. Si ella tuvo un encuentro personal con Jesús en el sacramento, pero Jesús no quiso quedarse con eso. Él quiso lograr una reconciliación total con su familia, con sus amigos y con los de la parroquia que antes ni conocía. Ella necesita sanación de los recuerdos todavía. Un proceso largo, pero lo más importante es que se preocupe de ella una comunidad que no queda conforme con un tipo de acción social, que antes solamente hacía por ella el mercado y los quehaceres de la casa. La preocupación verdadera es lograr un cambio en su vida para que ella pueda cumplir con sus deberes. Ese proceso es posible solo por la acción de la gracia de Dios e incluye un proceso largo de perdón, liberación y sanación continua. Esa es la obra completa del liberador Jesús. Hay muchas personas que han experimentado algo semejante a esta experiencia de la señora, y vale la pena mencionar aquí algo que facilita mucho la última etapa de sanación. Eso es el Santísimo Sacramento. Hay mucha enseñanza sobre el poder sanador de del Santísimo y de la Eucaristía. Hay muchos testimonios de sanación durante la consagración del cuerpo y sangre de Cristo. Sanaciones inmediatas de toda clase de enfermedades, pero especialmente durante el proceso de sanación de los recuerdos malos y heridas interiores. La Eucaristía quizás es el factor más potente. En sí es probable que no va a lograr la sanación necesaria, pero como medicina para ayudar el proceso no hay nada mejor. Entre el sacramento de la penitencia y la Eucaristía, y a veces el sacramento de los enfermos, en casos de gravedad, el enfermo está acompañado con poderes que ninguna técnica humana puede producir. Esta presencia de la vida sacramental es un más importante en el caso de liberación del maligno. El poder del óleo santo y la Eucaristía en el proceso es sumamente importante, junto con la intercesión de la Virgen María. Con ella intercediendo, la lucha es más fácil, recordando que es Jesús,
su Hijo quien libera y lo hace más que todo según la medida de fe en la oración. El segundo punto, la sanación del rencor del maligno. El proceso de sanación explicado en el capítulo anterior está bien entendido en la renovación carismática en todos los países del mundo. Lo que falta normalmente es una clarificación del proceso de sanación necesaria después de lograr una liberación del maligno. Para clarificar el proceso de sanación de heridas y recuerdos después de una liberación, voy a volver al ejemplo de Carolina. Las personas que han visto la violencia que acompaña a una liberación saben bien la fuerza y el poder del maligno, especialmente si la persona sirvió como morada del espíritu malo por muchos años, como en el caso de Carolina y muchas otras personas que han sido santiguadas cuando eran niños. Si nunca han visto la manifestación de un espíritu malo en una persona, lea el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Se imagina lo que pasó en este relato del evangelista. En el caso de Carolina había mucha violencia en su liberación, pero no quiso entrar en muchos detalles porque eso sería predicar sobre el poder del demonio, cuando quiero demostrar el poder de Jesús liberador. Lo que quiero explicar más bien es algo sobre la necesidad de seguimiento, especialmente en el área de sanación de recuerdos después de una liberación de un pecado o del maligno. Carolina vivió 18 años acompañada por un espíritu maligno que se identificó con el nombre de Emanuel. Note lo que no dije. No dije que Carolina era poseída porque eso sería un cumplido a Satanás y negar que Cristo permite que los espíritus malos queden en este mundo como lo muestra el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 25 al 33. Él no mandó a los espíritus malos al infierno, sino aceptó la petición de los malignos de entrar en los cerdos. Cuando murieron los puercos, supongamos que los espíritus malos quedaron aquí en la tierra. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos serán expulsados solamente cuando Cristo mismo venga por segunda vez para establecer su reino de paz. En ese reino no habrá lugar para ningún espíritu malo ni pecador. Será el nuevo paraíso. Así Carolina fue acompañada por un espíritu maligno que tenía control de varias áreas de su vida, especialmente los sentidos de la vista y el oído. Ella huyó del espíritu malo. Muchas mentiras. San Pedro llama a Satanás el padre de la mentira, el mentiroso. Quizás ni es capaz de decir la verdad. Y si este fue el compañero de Carolina por 18 años, y ella aprendió de él a mentir en toda circunstancia, la mentira volvió a ser la manera normal de vivir. Por esta razón, casi todas las personas liberadas del malo tienen el problema de mentir, y eso es algo que no se puede cambiar de un día para otro. Seguro que los primeros mensajes que recibió cuando llegó a la edad de la razón eran mentiras. Ella recibió palabras como estas: tu mamá en verdad no es tu mamá, sino tu tía. Ella está engañándote. No le hagas caso. Un día vas a salir de esa prisión de casa y vas a encontrar tu verdadera madre, quien vive en otro sitio. Esto es quizá una referencia a la bruja que la santiguó hace tantos años atrás. Otras mentiras que reciben otras personas son mensajes como los siguientes: el Señor nunca te va a perdonar. Tus pecados son demasiado graves. Mejor sigue conmigo como tu mejor amigo porque Jesús nunca te va a perdonar. Esta última mentira niega el primer paso de este libro, el del perdón, y así es difícil llegar al segundo, la liberación. Con todos los engaños y mentiras del demonio, uno puede ver cuán difícil es cambiar la vida de una persona en una semana o en un mes, aunque el demonio haya sido expulsado. Todavía queda la tentación del maligno, aunque ahora no es fuerte como antes. En vez de controlar un micrófono en su emisora, es como oír un mensaje de la radio, un mensaje que puede quitar apagando la radio.
Hay muchas maneras buenas de apagar la radio del maligno: pedir la presencia de la Virgen María o cantar su canción Mi alma alaba al Señor. Es una manera efectiva. O con sus propias palabras, mande al maligno que se vaya si tiene la gran bendición de tener el don de lenguas. La tentación no debe ser un problema. Puede ponerse en la presencia de Dios y alabarle en lenguas. El demonio no aguanta tal alabanza porque es el mismo Espíritu de Dios quien alaba al Padre. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 27. El que va volando, literalmente, porque contra el don de lenguas él no tiene defensa. Gracias a Dios, Carolina recibió el don de lenguas y su defensa contra el maligno es fuerte. Pero ella sufrió mucho después de su liberación. Casi era peor por unas semanas porque el rencor del demonio fue muy fuerte. La tentación era seguir con los malos compañeros que antes eran sus amigos. Por eso Carolina y todos los liberados del malo necesitan más atención después de la liberación que quizá antes. La revancha del demonio dura por mucho tiempo. Pero si la persona es muy fiel al Señor en su nueva convicción, si comulga a menudo y se confiesa frecuentemente, y si tiene una comunidad que la ama y tiene mucha paciencia con ella, ayudándola a ajustarse a una vida nueva sin el mal compañero y sin la mentira diaria, la persona no tiene que ser sometida al rencor del demonio por tanto tiempo. Lo bueno es que las personas liberadas del maligno y que han recibido atención de sanación después, no solamente viven una vida tranquila y normal, sino que son las personas más entregadas a Dios y a la comunidad, más dedicadas a las obras sociales y a la gran obra de la evangelización. Entonces, una madurez cristiana. No quiero terminar esto hablando del demonio porque corremos el riesgo de darle demasiada atención y crédito por su influencia y presencia. Aunque la meta principal de este libro es revelar la presencia para poder discernir mejor entre enfermedades humanas y las del maligno. Hay otra fuente del mal que podemos olvidar demasiado fácil, que viene de Dios mismo. No es que Dios sea el promotor del mal, pero sí Él permite que suceda en nuestra vida, como en el caso de su propio Hijo en la cruz. La enfermedad permitida por Él a veces logra una obra de redención en un miembro de su cuerpo. Tenemos la tendencia de dividir el mundo en dos realidades, o bien por un lado y el mal por el otro lado. Ponemos el demonio como responsable de toda acción de maldad y como el dueño y señor del mal, mientras ponemos a Dios en el lado del bien, responsable solamente por todo lo bueno que sucede en nuestra vida. La realidad es que Dios es el Señor de todo lo malo y lo bueno. No es que obre mal, sino que permite sufrimiento para lograr algo bueno. Por eso, Él mismo nos dice: toma tu cruz y sígueme. El proceso de discernimiento no es simplemente descubrir si algo viene del bueno o mal espíritu. Con tiempo eso es demasiado fácil de distinguir. Lo importante en cada enfermedad es descubrir la voluntad de Dios y aceptar si es de Él. Si es del maligno, hay que rechazarla con convicción y firmeza. Pero si es de Dios, hay que ver qué es lo que Dios quiere con eso. Cuando determinamos que una enfermedad es de Dios, uno debe actuar de una manera distinta y comenzar un proceso de aceptación. Si en cuestión de injusticia, desigualdad, de licor o cualquier vicio, habría que renunciar a él y entrar en un proceso de reconciliación, como lo expliqué en la primera parte de este libro. Si es algo de Dios, el proceso es distinto. Para poder entender esto mejor, voy a desarrollar un proceso de 3 etapas. La primera es aceptar la enfermedad, si es de Dios. La segunda es abandonarse a la voluntad de Él. Y la tercera, alabarle a Él por la enfermedad y darle gracias por la obra que está haciendo en la vida por medio de la misma enfermedad. La primera etapa, aceptar, es quizá la más difícil. Muchos cristianos nunca logran aceptar una enfermedad, sea de quien sea. Algunos hasta maldicen a Dios por su enfermedad.
La aceptación tiene su base en la obra redentora de Jesús. Es colaborar con Él en esta divina obra. Es ver el sufrimiento como parte del plan de Dios y esperar que por medio de Jesús va a lograr una obra en la persona o en la comunidad o donde Él quiera. A veces ni sabemos dónde el Señor está obrando o qué está haciendo con la enfermedad, pero sí sabemos que es parte de su redención. No es una cosa sencilla. El mismo Señor luchaba con la aceptación en el jardín de Getsemaní. Pidió al Padre, a ser posible, no le llegara este momento de dolor. En su oración decía, está en Mateo capítulo 14, versículo 36. Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús aceptó, palabra de Dios. Jesús aceptó como porque era obra del Padre y su voluntad, pero también Él entendió que iba a producir frutos que solo Dios puede lograr. Viendo lo que iba a lograr, lo hizo más fácil y posible. Así, nuestra enfermedad. Sí podemos imaginar que todo es el plan de Dios y todo va a lograr frutos. Es más fácil aceptar la enfermedad que el Señor ha permitido y hasta llegar a verla como un privilegio de ser corredentor con Él. La segunda etapa es un paso difícil e imposible si no ha aceptado la enfermedad o el problema. Abandonarse en las manos del Señor. El abandono total a la voluntad del Señor es un don especial de Dios y quizás solo es posible por su gracia que actúa en el enfermo. Cristo pudo abandonar su vida y entregarla al Padre en el Calvario, porque la noche anterior aceptó la voluntad de su Padre en la cruz. Todavía tenía su desesperación cuando gritó, Mateo 15:34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando el velo del templo se rasgó por la mitad, anunciando el fin de una era, Jesús gritó con fuerza y dijo con plena confianza y abandono, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. Durante los siglos de la historia de la Iglesia Católica, hemos oído las historias de muchos santos que ofrecieron sus vidas y sus enfermedades, comenzando por Esteban, el primer mártir de la Iglesia reconocida. Pero no estamos sin santos vivos en la Iglesia moderna. En muchos movimientos, especialmente en la renovación carismática, hemos experimentado la presencia de personas que han logrado esta segunda etapa, no porque no hay más remedio, sino porque ven la mano de Dios en su enfermedad y están ofreciéndola para el bien de su familia y su comunidad. Aquí en nuestra comunidad tuvimos un ejemplo magnífico y claro de un hombre que ofreció su vida y su sufrimiento para los demás. Acabamos de enterrar los restos de un gran santo en la parroquia. Ángel Danilo comenzó a sentir los efectos de su enfermedad incurable hace un año. Ya ha pasado los últimos 3 meses en el hospital bajo el cuidado constante de su esposa y su comunidad. Danilo sabía bien el estado de su salud, pero sabía también que Dios quería lograr algo especial en su enfermedad. Para él era claro que su enfermedad era redentiva y que estaba colaborando con el plan de Dios. Muchas personas llegaron al hospital para saludarlo y animarlo, pero sucedió todo lo contrario. Danilo más bien animó a los que iban allá, incluyendo los médicos y enfermeras. Una señora de mucha fe fue al hospital para verlo pensando en orar por sanación, como todo lo hicimos todos los días. Ella le preguntó si había rechazado la enfermedad. Él respondió, por supuesto que no. Esta enfermedad es de Dios y para el bien de la parroquia y la comunidad. Él tenía claro el plan de Dios y cumplió su voluntad, y no solamente aceptó la enfermedad, sino que estaba totalmente abandonado a la voluntad del Señor. Los frutos del sufrimiento de Danilo eran grandes y se anotó especialmente en la unión de los miembros de la comunidad. Todos estaban colaborando con algo para dar sangre, preparar comida, turnar en quedar con él y su esposa durante las noches y cuidar a sus 2 pequeñas niñas.
La comunidad ha asumido todos los gastos y responsabilidades de la familia. Lo más importante es la unión entre hermanos y las alabanzas que todos han podido dar a Dios, empezando con Danilo y su esposa. Ahora tenemos otro santo en el cielo, en continua alabanza al Señor e intercediendo por nosotros. La tercera etapa en el proceso de crecimiento, la de alabar a Dios por las pruebas y enfermedades, es una profunda señal de madurez cristiana. Veamos esta etapa de perfección en Esteban durante su martirio. Él alababa a Dios por todo lo que estaba sucediendo y además perdonó a los que lo apedreaban. Él oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículos del 59 al 60. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No todos estamos llamados a ser mártires, pero todos estamos invitados a participar en la redención del mundo, sufriendo unidos con Cristo en una manera de hacerlo, y debemos alabarle a Él por todo lo sucedido. Hay otro ejemplo de cómo la comunidad aquí en Ciudad Guayana ha podido alabar a Dios en momentos de prueba. Se trata de la vida y la muerte de una joven catequista de 17 años, Yajaira Alvarado. Era una joven bastante normal en el sentido de sus inquietudes y deseos de servir a los demás. A pesar del regaño que recibió de sus familiares por haber pasado demasiado tiempo en la iglesia, ella siguió firme en su determinación de participar en todo. Además de su compromiso con la iglesia como catequista, ella participó en la misa dominical, en la asamblea de oración, en la misa de sanación y en cualquier otra actividad parroquial o juvenil que se efectuó durante la semana. Ella participó en todo a pesar de tener una enfermedad seria que quizás era su mayor preocupación. En una misa de sanación, después de haber llegado con su alegría de joven, participó con ánimo en los cánticos y oraciones. En el momento de participar la paz de Cristo, saludó a todos deseándoles la verdadera paz de Cristo. Comulgó como siempre con reverencia y volvió a su banco para darle gracias al Padre por haberle permitido este encuentro con su Hijo una vez más. Después de la comunión, invité a los que quisieran a subir al altar para dirigir una oración de gracias o dar un testimonio de la acción de Jesús en sus vidas. Yajaira subió, tomó el micrófono y se sentó a mi lado porque estaba un poco nerviosa. Comenzó a compartir lo que había sucedido en la noche anterior en una oración y conversación con su mamá. Como todo testimonio es para la gloria del Señor. Quizá ella lo terminó en el cielo porque Dios la llamó en ese momento. Sufrió un infarto del corazón y murió detrás del altar como un sacrificio del Cordero de Dios. Mientras que la llevaron a la clínica cercana, la comunidad siguió orando por ella y pidiendo la voluntad de Dios. Al terminar la misa llegó la noticia de que el médico la declaró muerta al llegar a la clínica. Lo que sucedió después en el mismo salón de emergencia muestra la madurez cristiana. Ahí mismo en la clínica unas 70 personas celebraron el velorio con cánticos y el rosario bíblico. La cara de Yajaira reflejaba una tranquilidad y participación normal en la oración. Luego al día siguiente su cara rosada mostró la profundidad de una paz con Jesús. El velorio tuvo lugar en el templo donde la noche anterior comulgó por última vez y se entregó al Señor. Podemos decir que la misa de la resurrección era un entierro carismático. Duró más de 2 horas porque se manifestaron todos los dones espirituales, sabiduría de la predicación, los dones de manifestación como interpretación, los dones de manifestación y de lenguas y profecías, asegurándonos que Yajaira estaba en el cielo, y el don de sanación que se manifestó especialmente en su mamá, quien dio un testimonio de la comunión tal como su hija comenzó la noche anterior. Cuando ella dio su testimonio, mostró una tranquilidad y una paz que solo puede ser posible con la presencia de Dios y quizá en este caso con la intercesión de su hija en su descanso eterno. Ella explicó que ahora pudo entender por qué su hija siempre quiso estar en la iglesia. En el mismo testimonio pudo aceptar la muerte de su hija al verla presente en la urna después de un
un mes dio gracias a Dios por haberla llevado al cielo y ahora está participando en las misas de sanación, alabando al Señor por todo lo que ha hecho y sirviendo a los demás hermanos con fe profunda. Así ella descubrió en la comunidad el aceptar y abandonarse a la voluntad de Dios. Finalmente alabarle al Señor en todo momento, como todo cristiano está llamado a hacer. Con todos los sufrimientos y dolores, humanamente uno llega a decirle a Dios ya basta. Pero el plan de Dios puede incluir un poco más de lo que queremos. Murieron 3 seres puros sin salir del vientre de su madre. El año no se terminó sin dejamos con las últimas y más fuertes pruebas. El día de Pentecostés, 7 de junio, el día que está nuestra comunidad de alianza, Jesús la esperanza, iba a firmar una alianza más profunda. Murió uno de los coordinadores, Pedro Rodríguez, padre de 6 niños, hombre joven y santo. Firmó su alianza en el cielo el día de Pentecostés. Esta última prueba del año quizá es la que terminó a quien no iba a preservar en la comunidad y firmó la nueva alianza unos 6 meses después. Quizás el Señor no estaba de acuerdo con lo que iban a firmar. Solo Él sabe, pero lo que es cierto es que la comunidad se maduró mucho y con esa madurez el Señor está mejor preparada a enfrentar los problemas sociales que nos rodean en esta ciudad. Podemos ser testigos del amor de Dios a pesar de las pruebas y así ser lo que el Señor llama a toda comunidad a ser pueblo profético. Esperanza en el mundo tan sediento de Dios. Ahora toda la comunidad entiende y vive por experiencia lo que Pablo escribió a los Filipenses capítulo 4 del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense de todo corazón, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz y es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos porque están unidos a Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, un tema un poco grande, pero muy interesante para aprender más de estas gracias, de cómo poder estar en gracia de Dios, ¿verdad? De cómo poder perdonar, cómo poder liberarnos y ser sanados para que haya frutos de redención en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Pues seguimos invitándoles a que sigamos en oración para poder obtener esas gracias cada uno de nosotros. Pues que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Paz y bien a todos.